Amigos, pues nosotros estamos prácticamente en los últimos detalles de esta cocina. Lo pueden ustedes constatar en las siguientes imágenes. Pero para que ustedes no pierdan la secuencia, vamos a ver detalles importantes durante la instalación. Veamos el montaje de esta encimera de granito. Es un granito negro San Gabriel. Además de la instalación de la parrilla híbrida, esta parrilla que es con dos parrillas de inducción, además de las parrillas de gas LP, y el montaje de las puertas inferiores de estos gabinetes. Vamos a ver cómo hicimos para que no tengamos jaladeras, de qué manera se tiran de ellas. Veámoslo en el siguiente video. Bien, pues hoy es el día en que se va a hacer la instalación de la cubierta de granito y que va a concluir hasta sobre el muro de esta ventana y terminará justo aquí con una barrita, ¿sale? Entonces, para poder instalar ya las puertas, los cajones, toda la parte de abajo. Pues bueno, para la colocación de esta cubierta de granito que es en negro San Gabriel, aquí ya podemos ver la primera parte donde va la tarja, incluso ya tiene el corte hecho, vean. La verdad que aquí solamente nos ha tocado ser espectadores, hemos contratado al profesional para poder hacer este trabajo de instalación, la fabricación de esta cubierta. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo ya está cortada la siguiente parte, esta escuadra con los cortes correspondientes para poder hacer la colocación. Solamente en algunos momentos ayudamos a los maestros a subir algunas piezas y dejarlas en su lugar. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver cómo está instalada prácticamente toda la cubierta de la cocina. Vean, así luce. Aún hay mucho polvo, por supuesto, como cualquier trabajo de cantera o de piedra que se hace en este tipo de cocinas. Aquí podemos ver cómo falta también la parte de la cascada, justo donde termina la barrita de esta área donde está la ventana. Y por ahí ya tienen también la parrilla para poder sacar las medidas y hacer el corte para que pueda entrar esta parrilla. Pues bien, ya después de todo el trabajo que ha realizado el maestro, así es como queda, vean, el área de la barrita ya concluida. Así es como quedan los cortes en la esquina. Ya pueden ustedes ver que está presentada la parrilla. Ya podemos ver que también ya tiene los orificios para el monomando. Llevará aquí también una llave para el agua purificada y un despachador de jabón para manos, ¿sale? Ahorita les muestro los detalles, pero déjenme les muestro porque lo que vamos a hacer a continuación es la instalación de esta parrilla. Para eso lo que necesitamos, lo primero es esta cinta de espuma que ya viene incluida pues en el kit de instalación para esta parrilla, y necesitamos silicón transparente, de preferencia que sea acético, o búscala en cualquier ferretería como un silicón anti-hongos. Vean aquí la separación que queda entre la encimera y la cubierta. Es el espacio que habremos de rellenar con este silicón, y por supuesto ahí también tiene que quedar esta cinta espuma, ¿sale? Ahorita vamos a empezar este procedimiento. Estos son los ganchos que se utilizan para la fijación en la parte inferior, pero no será necesario, simplemente pondremos esta cinta a continuación. Vamos a retirar con mucho cuidado la parrilla del lugar, ya está adaptado, corte exactito para que nos quede lo mejor posible. La vamos a hacer a un lado y a continuación vamos a tener que hacer un poco de limpieza, ya que se nos quedaron ahí, mientras se trabaja la piedra, pues quedan muchos restos de polvo, entonces tenemos que retirarlos. Una vez ya limpia el área, podemos empezar a poner nuestra cinta espuma, que es lo que vamos a hacer a continuación, en todo el contorno, lo más cerca posible de la orilla. Poco a poquito lo tenemos que hacer con calma, y también tenemos que poner justo en la división donde queda la separación de la parte de la parrilla donde están las hornillas, por así decirlo, y la parte de donde está la parrilla de inducción. Recuerden que en un video anterior, ya cuando vimos cómo hacíamos este módulo para la parrilla, pusimos esta separación como refuerzo, ya que nos los pedía también en la especificación de instalación de esta parrilla, ¿sale? Para que lo tomen en cuenta. Una vez que ponemos toda esta cinta, también vamos a poner un hilo de silicón junto a esta cinta de espuma, y entonces ahora sí comenzaremos con mucho cuidado a poner nuestra parrilla en su lugar, ¿sale? Una vez que ya la tenemos en su lugar, el silicón que ya hemos puesto, vamos a limpiar todos los excedentes que nos quedan, y si nos hiciera falta un poquito más, pues se lo añadimos. Pero vean qué fácil es instalar esta parrilla, ¿vale? Como les vuelvo a repetir, no será necesario poner la sujeción o los seguros en la parte de abajo, porque
simplemente con el peso de esta misma parrilla nos quedará. Vamos a ver los detalles entonces de cómo queda ya instalada nuestra parrilla y los detalles de esta encimera de granito negro. Le podemos dar un breve recorrido. Así es como luce, vean qué bonito se ve ya instalado. La verdad es que queda bastante bien, hace resaltar mucho pues ya todo el espacio de nuestra cocina. Es un cambio muy importante el que brinda el poner una cubierta de granito como esta. Ahora sí, vámonos a la limpieza general de nuestros muebles. Vamos a empezar a colgar las puertas que ya tenemos listas de estos gabinetes. Comenzaremos por la parte de la esquina, que recuerden que ahí va una primera vista que tapa ese hueco, que son alrededor de 8 centímetros, y vamos también haciendo pues la fijación de nuestra jaladera de gola. Recuerden que este espacio es para que podamos meter los dedos y nos sirva como tirador para las puertas a todo lo largo de la parte inferior de la encimera. Ahorita les muestro los detalles. Entonces vamos a comenzar con la vista de la esquina. Para eso ya la trajimos previamente preparada desde el taller y vamos a añadir esta tira que nos va a servir para la fijación. Ya la presentamos y ya definimos dónde tiene que quedar esta tira, y con pijas y un poco de pegamento la hemos fijado. Ahora podemos hacer la fijación en el gabinete. Como ven, ahí está. Vámonos al montaje de todas las puertas y vean, ya tengo las puertas que van debajo de la tarja, ya tengo las puertas que van debajo de la parrilla, y ahí pueden ustedes apreciar el hueco que queda de la jaladera tipo gola, es decir, este espacio para poder tirar de las puertas. Recuerden que queremos una cocina completamente sin jaladeras. Por ahí nos faltan los cajones, que les voy a mostrar en el siguiente video cómo los hacemos paso a paso, y vemos los detalles de cómo ha quedado ya la tarja instalada con sus llaves, con su dispensador de jabón, y así queda la parrilla, vean, ya bien selladita con silicón. Y les regalo estas imágenes de cómo queda después de todo este trabajo del montaje de la encimera y también de la colocación de estas puertas que ya hemos instalado. Hasta aquí vamos en el avance de esta cocina, pero nos faltan accesorios muy interesantes y todos los gabinetes en la parte superior, las alacenas, que vamos a empezar a fabricar desde ya, para que puedan ustedes también ver la serie completa de cada uno de los gabinetes que hemos añadido a esta cocina. No vayan a perderse ningún detalle. Si ustedes se han perdido algún video de la construcción de algún gabinete de esta cocina, ya pueden checarlos en la lista de reproducción para que puedan verlo. Tenemos el mueble que va sobre el refrigerador, la torre de hornos, el mueble para la tarja, el mueble para la parrilla, en fin. Y lo que hemos visto en este video, que ha sido la colocación de la encimera, la instalación también de esta parrilla. Hasta aquí ya podríamos decir que ya queda funcional nuestra cocina, ya se puede empezar a usar. Vámonos a hacer los gabinetes que nos faltan.